Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia. Muy queridos hermanos, qué bueno que ya es el segundo miércoles santo que nos reunimos. Hoy habrá gente nueva, pero ya el año pasado hicimos una cosa parecida. En la primera lectura se nos habla de una actitud fundamental propia como para este tiempo. Debe ser permanente, pero más especial en el tiempo de Cuaresma y en esta Semana Santa. La escucha. El Señor me ha dado una lengua de discípulo. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor, Dios, me abrió el oído. El profeta está siempre dispuesto a aprender de las enseñanzas que salen de la boca de Dios. Es lo que Dios diga. Debemos tener abiertos los oídos para escuchar esa palabra del Señor y no poner resistencia a esa palabra, porque es que a veces el problema es que ponemos mucha resistencia, entonces no resultamos respondiéndole nada. Ese siervo está siempre dispuesto a seguir las enseñanzas para poder ayudar a quien necesite una palabra de aliento. Es el texto, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Muy bueno que descubramos que nuestra misión finalmente es esa. ¿A quién está abatido para darle una palabra de aliento? La palabra de Dios se cumple plenamente en la vida de Jesús. Él es la palabra encarnada. Por lo tanto, es a Jesús que tenemos que escuchar, como lo vamos a hacer en el Evangelio. Ese texto profético dibuja el perfil de Jesús. Cuando se habla aquí del siervo, ese está ya prefigurando proféticamente a Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo Jesús? Escuchar a Dios y cumplir en todo esa voluntad de Dios, para acercarse al abatido y darnos una palabra de consuelo. Así podemos entender la salvación. Dios que se acerca a animar y a superar nuestra condición. Esta tarea es la misma que nos toca a nosotros, esa función y ese papel, confortar al abatido con una palabra de aliento. En el fondo eso es llevar, como vamos a escuchar estos próximos días, cuando se escuche también a Isaías, que el Señor carga con todo el peso del pecado del mundo. Esa es la función cuando vamos a buscar y dar una palabra de aliento. Bueno, entonces, teniendo presente esa actitud de escucha, una disponibilidad para poder cumplir esa palabra. En el Evangelio, entonces, ¿qué aparece? Comienza diciendo que uno de los 12, llamado Judas, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? El propósito de condenar a Jesús por parte de los sacerdotes y los ancianos encuentra en Judas el aliado para la maldad, bueno, también para el bien.
también nos podemos aliar. Pero en la maldad también necesitamos quien se preste. Normalmente una persona sola no puede hacer todo el trabajo por ejemplo, de corrupción. Siempre se va a necesitar un aliado, quien se preste, o un infiltrado. Por eso hay un delito que lo oímos mucho, que se llama concierto para delinquir. Unos que se concertan, eso lo vemos siempre. En este mundo de corrupción lo vemos muy fácil, esa connivencia de un funcionario público con el juez, con el de la policía, con el del ejército, con el de alguna organización, siempre, con el de la DIAN, en fin. Siempre hay como esos infiltrados y hay ese concierto para delinquir. Judas propició eso con los sacerdotes y ancianos que buscaban condenar a Jesús. Esa tentación la vamos a tener siempre de prestarnos. Nos llaman, vea, usted se presta para esto, hace el cuarto. Y entonces el Señor dice, cuando reúne a los discípulos para esa última cena, uno de ustedes me va a traicionar. Cada uno se pregunta, ¿soy yo o quién será? A todos nos toca eso. Está muy cercano esa posibilidad de que sea yo. Esta idea es muy interesante para poder decir en qué contexto se da la traición. Dice uno que va a meter la misma mano en la copa, que va a compartir el alimento. Para los judíos, la comunión de la mesa, colocar juntos las manos en el mismo plato, era la máxima expresión de amistad, de intimidad, de confianza. Por eso la traición aparece como un gran contraste, porque precisamente es el amigo, el que ha participado ya en la cena, que es la expresión de una intimidad muy grande. El amigo es el que traiciona, el que come de su plato y comparte su tiempo, pero se vuelve ya faltón. El que comparte la vida y ya no comparte la vida, solamente el tiempo, ya no la vida. Ahí hay una falsedad, hay un engaño. Cuando nosotros ya utilizamos a los demás traicionándolos, no con una amistad verdadera. Tenemos que pedirle perdón al Señor por las veces que comemos con Él en el mismo plato, en la Eucaristía. Él nos ofrece la vida y nosotros buscamos esa vida, pero dentro de nosotros puede haber engaño en el corazón, dentro. Eso fue lo que hizo Judas. Pero ese es el ser humano. Se acostumbra a caminar en medio de las sombras teniendo la luz, o capaz de olvidar el amor y ser infiel. Eso somos nosotros, somos capaces de todo eso. Pero podemos nosotros tener siempre esta certeza. Nosotros podemos, y de hecho lo hemos hecho en alguna circunstancia, y como lo hizo Judas, podemos romper con Jesús. Pero la certeza es que Jesús nunca va a romper con nosotros. El amor de Dios es mayor
a cualquier infidelidad, a cualquier traición. Porque el amor de Jesús no va a depender de lo que cada uno de nosotros puede hacer por Él. Mire, Señor, yo lo que he hecho para que Él me responda, independientemente, no es lo que hacemos por Él. La gratuidad del amor de Jesús supera la traición de Judas, la negación de Pedro, la huida de los otros discípulos. Son sus amigos para Él siempre, aunque los amigos nos vamos de su lado. Judas decide alejarse de la oferta que Jesús le hacía. Es la oferta que Jesús nos hace a todos. Él vino fue a plantearnos lo que viene de Dios como buena noticia para todos. Y podemos descubrir ese contraste tan grande entre las opciones, la de Judas y la de Jesús. Mientras Judas, ¿qué es lo que le dice a los sumos sacerdotes? ¿Qué me dan si se los entrego? Mientras Judas entrega a Jesús a los sumos sacerdotes por 30 monedas, se dice que ese es el precio de un esclavo. Bueno, Jesús se hizo esclavo por amor, se hizo esclavo nuestro por amor, el amor de Dios. En cambio, ¿qué hace Jesús? Es lo contrario. Jesús entrega, el otro entrega a Jesús por plata y Jesús se entrega a sí mismo, da la vida por la salvación de todos. Es la gratuidad, es la generosidad de la donación, de la entrega, que eso es lo que tenemos que descubrir en la celebración pascual, el amor de Dios infinito, grandísimo. Ese amor llevó a Jesús, como dice un texto de la Escritura en el Nuevo Testamento, pasó haciendo el bien. No está pidiendo que se le entregue nada, sino Él entregándose. Judas se jugó la vida por la traición, escogió eso, por el deseo del dinero. No sé si ustedes recuerdan que el Papa en Medellín, en su visita, nos dijo: el diablo entra por el bolsillo. Es un punto débil del ser humano, era un punto débil de Judas. Y tienta, el dinero tienta, y por ahí le damos entrada al demonio. No desaprovecha el demonio esa oportunidad. La ambición, la codicia, el deseo de sacar ventaja, que al mismo tiempo expresa superficialidad en la vida. Vivo por tan poquito, por plata, no más. Eso sigue latente y es el mal del mundo. Eso lo podemos corroborar en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Esa pretensión de encontrar la felicidad en realidades distintas a la propuesta del Señor no es un asunto ajeno a nosotros. Al Señor, al Evangelio o los valores que deberían fundamentar nuestra vida los cambiamos por plata. Los cambiamos por el deseo de estar al lado del importante, del más fuerte, o por cualquier otro tipo de seducción. Entendamos entonces que la vida del discípulo tiene unas exigencias profundas y serias. Jesús pide a todo su seguidor una adhesión de verdad y una fidelidad a la causa del Evangelio, que es la causa de la paz, es la causa
de la justicia, sabiendo, y eso lo sabemos todos, que no es fácil entrar en esa lógica del Maestro. Lo que vamos a confrontar sobre todo el Viernes Santo es la lógica del mundo y la lógica de Dios. La lógica del mundo condena a Jesús, al inocente, y la lógica de Dios es un amor a toda prueba que da la vida por rescatarnos. Por eso, para asumir la propuesta de Jesús es necesario romper esa lógica del mundo, que es la lógica del egoísmo y el acaparamiento y la avaricia y el aparecer. Eso se nos está pidiendo a los discípulos de Jesús, romper esa lógica. Por eso la vida cristiana no es una vida de relax, una vida de acomodamiento social, una vida de carrerismo hacia un mejor puesto. Eso puede ser lógico en lo que cada persona va buscando, y uno no entra a una empresa, a una organización con el objetivo de quedarse en el puesto más bajo por el que entró. Pero cuando ese escalamiento es a costa de cualquier cosa, es lo que no va con el discípulo. Esta semana y este día tiene que ser un tiempo de reflexión, de mirar cuáles son mis motivaciones para poder estar fuerte, para omitir todo comportamiento que se asemeje al de Judas, todo comportamiento que me haga traidor de una causa justa. Que tengamos el valor suficiente para estar al lado de Jesús, para optar por el Evangelio y no estar en la oposición, al lado contrario, dejándonos seducir por tantas cosas que nos pueden seducir. Ese crucificado que fue traicionado nos faculta para decir al abatido una palabra de aliento. Qué bueno concebir así nuestra vocación de servicio. ¿Dónde puedo yo animar al que necesita? ¿Dónde puedo hacer yo algo para mejorar las condiciones de esos que tienen menos posibilidades? Así es que debemos abordar nuestro testimonio de compasión y misericordia en la comunidad. El servicio nuestro es un servicio de bondad, de compasión, de misericordia con el que necesita. Por eso le pedimos al Señor que aprendamos como de Él a dar la vida, sin ambicionar retenerla para nuestro provecho. El problema siempre será el egoísmo. Y la vida es para darla. Eso es lo que nos enseña Jesús. Finalmente, ya algunos de ustedes, los que estuvieron en Marinilla, aquí hay algunos de los presidentes que fueron allá a Marinilla, ¿no? Les entregué este folletico y voy a dejar unos para, no, yo creo que para todos no alcanza, pero para la mayoría se lo reparten en donde, de acuerdo a la delegación de cada municipio. El mensaje del Papa Francisco para la Jornada de la Paz es sobre la política, porque él entiende que la paz es el resultado de una buena política. Y eso es lo que tenemos que lograr. Él dice que la paz es como la esperanza de la sociedad, pero siempre la paz será frágil
y trata de florecer en medio de la violencia, en medio de las dificultades. Ese es el reto. Sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia, a cualquier precio. Y la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad, la actividad del hombre. Pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción. En efecto, la función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, a su comunidad, y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo. Eso es dar al abatido una palabra de consuelo. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de caridad. Hacer el bien, servir, tener presente el bien común, es la forma más alta de la caridad. Bueno, simplemente era un abrebocas, habla de la caridad como ese culmen de la construcción de un mundo nuevo. Habla de los vicios de la política, que no los voy a mencionar ahora para que no nos dé, porque dice que esto nos avergüenza. Son la vergüenza de la vida pública, pero todos los conocemos, comenzando por la corrupción. La buena política que promueve la participación de los jóvenes, hay que darle campo a los que vienen y crea confianza, no a la guerra y a la estrategia del miedo, y un proyecto por la paz. Ahora, después se les va a entregar a la mayoría este texto. Muy bien, acojamos la palabra del Señor. Comencé diciéndoles, se nos invita a escuchar, pero se necesita una disponibilidad para escuchar. El hecho de ustedes haber venido hoy aquí expresan ese deseo. Tenemos que conocer más al Señor y mirar Él cómo ilumina nuestra vida, para que nosotros de verdad tengamos criterios claros y no nos dejemos llevar tan fácil por tantas otras propuestas, por tantas otras posibilidades que nos alejan del verdadero ejercicio del bien que debemos hacer todos, como personas, como bautizados, como dirigentes, como responsables de una comunidad. Que eso lo tengamos claro para que podamos vivir nuestro compromiso de creyentes. Que así sea. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia.